Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si estás interesado en el reino de Dios, y deberías estarlo, entonces serás un estudiante diligente en aprender sobre los tiempos finales. Y la razón de esto la aprendimos la semana pasada. Vimos en las enseñanzas del mismo Yeshua que existe una conexión entre el reino de Dios y su establecimiento durante los tiempos finales. En esencia, los tiempos finales son un período de transición fuera de este mundo hacia el reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio según Lucas, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17. Dios mediante, en esta lección terminaremos este capítulo 17. Asimismo, el tema no ha cambiado. Yeshua sigue hablando con sus discípulos sobre los últimos días. Aquí nos está enseñando un principio muy importante, que somos llamados a tener una mentalidad de reino, con el anhelo de entrar al reino de Dios y no enfocarnos en las cosas de este mundo. Quiero enfatizar esto como un principio bíblico importante. No estés obsesionado ni comprometido con las cosas de este mundo. Comprométete con las cosas del reino de Dios. Como el Mesías enseñó en otro lugar, acumulen para ustedes tesoros en el reino de los cielos, y no en este mundo donde alguien puede entrar y robar, y donde la polilla y el óxido destruyen. Ten una mentalidad de reino. Ve conmigo, como dije, al capítulo 17 del Evangelio de Lucas, y ya estamos listos para el versículo 31. Noten cómo comienza. Versículo 31. En aquel día. ¿De qué día estamos hablando? Bueno, no tenemos que adivinar. Si recuerdas, la semana pasada estábamos hablando del día del Hijo del Hombre. Su día. Y eso está específicamente relacionado con el regreso del Mesías. ¿Y cuándo regresará? Bueno, por supuesto nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos esto. Sabemos que Dios no ha destinado a sus seguidores, discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Él no nos ha destinado para la ira, sino en cambio para la victoria, para que seamos sacados de este mundo de manera milagrosa. ¿Y cómo sucederá eso? Bueno, sabemos lo que dice Pablo, que el arcángel, y estamos hablando de Mijael, descenderá con un grito. Ese grito es la trompeta de Dios. Y esa trompeta de Dios nos recuerda lo que Dios ha provisto para la victoria, para que podamos ser poseedores de las promesas de Dios. Y, por lo tanto, la trompeta del Señor sonará, ¿y qué se nos dice? Que los muertos en el Mesías, los que murieron en la fe y cuyos cuerpos han estado descomponiéndose en la tierra, ¿qué pasará? Bueno, lo que pasará es que ellos, en un abrir y cerrar de ojos, serán reunidos, no con sus antiguos cuerpos, sino con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfectamente diseñado para el reino de Dios. Así que ellos en ese momento recibirán ese cuerpo de reino. ¿Y qué más? Los que aún estemos vivos, los que están en este cuerpo, nosotros seremos convertidos,
seremos transformados. Vamos a recibir también en ese mismo abrir y cerrar de ojos, recibiremos ese cuerpo nuevo, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo de reino. Y todo eso sucederá antes de la ira de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Pero hay un problema. Muchas personas hablan de esos últimos 7 años y llaman a esos últimos 7 años la tribulación. Bien, estoy de acuerdo en que cosas muy difíciles sucederán allí. Descubrimos que en la primera mitad, y esto puede sorprender a algunos de ustedes, pero en la primera mitad ocurrirá lo que se conoce como la gran tribulación, de la que se habla en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 12. Mas esa gran tribulación, oigan con cuidado, esa gran tribulación no se relaciona con la ira de Dios como enseña la mayoría, sino que la gran tribulación ocurre antes de la ira de Dios. Y cuando examinamos esa gran tribulación, ella corresponde al quinto sello, en el que los creyentes estarán sufriendo por su fe. Y de nuevo, esto ocurre antes de la ira de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ira de Dios no comienza en el libro de Apocalipsis, sino hasta el capítulo 8. Por eso es muy importante que entendamos a través de tu estudio individual, es decir, que investigues la Escritura por ti mismo y no solo creas y repitas lo que otros dicen. Debemos estudiar para mostrarnos aprobados delante de Dios al tratar con su palabra. Descubrimos que la gran tribulación ocurre realmente en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Y luego, después de la abominación desoladora, vemos que, poco después, Israel pasará por su peor momento de tribulación, sufrimiento y persecución en toda su historia, es decir, peor que el Holocausto. Todo eso está en el futuro. Así que, en efecto, esos últimos 7 años serán muy difíciles, pero difíciles en momentos distintos para personas diferentes. Debemos entender lo que dice la Escritura. Leamos nuevamente con cuidado el versículo 31. Y en aquel día, el que esté sobre la azotea y sus bienes en la casa. Así que da la casualidad que esta persona está en la azotea, lo cual te sonará extraño si vives en Occidente. Pero en el Medio Oriente encontramos que, en lugar de tener patios como tal, muchas veces nos reunimos en las azoteas o terrazas. Es un lugar de ocio, un lugar para relajarse, un lugar para entretenerse, donde recibimos a los invitados. Así que no es sorprendente en lo absoluto que aquí se diga que el que esté sobre la azotea y sus bienes en la casa. ¿Y qué más dice? Noten, la Escritura dice que no descienda para tomar estas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? No te enfoques en las cosas materiales. En estos últimos días, no estés obsesionado o comprometido con las cosas de este mundo, con tus posesiones. Puedes ser agobiado, como dice el Mesías, por las preocupaciones de este mundo o por las cosas de este mundo. Y cuando tienes una mentalidad terrenal, no tendrás una perspectiva de reino. Así que es una advertencia aquí. Mira de nuevo. Dice: el que esté en la azotea y también sus bienes, sus posesiones, podríamos decir, en la casa, que no descienda para tomarlos. Asimismo, sigue leyendo en el verso 31. Asimismo, el que esté en el campo tampoco, o que no regrese por esas cosas que dejó atrás.
Así que está en el campo, pero ¿dónde están sus posesiones? Detrás de él, en la casa. Y la Escritura también nos está dando una advertencia. No dejen que este individuo, y hazlo personal, no permitas, si estás vivo en ese momento, no estés pensando en posesiones materiales, en esas cosas que están almacenadas en tu casa. Si estás afuera en el campo, dice aquí, no regreses a tu casa para tomar estas cosas. ¿Por qué? Pues mira el versículo 32. Tenemos un principio. Si lo recuerdas, la semana pasada hablamos sobre Sodoma y Gomorra. Y todo esto es un ejemplo del juicio de Dios, de su ira. Se nos llamó a recordar a Lot, quien después de salir de Sodoma, vimos que el juicio cayó. Pero también hay alguien más relacionado con él, relacionado con Lot. ¿De quién vamos a hablar? Estamos hablando aquí de la esposa de Lot. Dice, recuerden a la esposa de Lot. ¿Cuál fue su error? Esto es lo que ella hizo. Ella se dio la vuelta y miró. Ella estaba mirando a Sodoma y recordándola antes de la destrucción de ese lugar. E insisto, todo esto es para recordarnos algo. Es para recordarnos que en los últimos días, antes del establecimiento del reino de Dios, Dios hará algo. Dios derramará su juicio, o, en otras palabras, Dios derramará su ira sobre este mundo. Y su juicio y su ira tienen un buen propósito. ¿Cuál propósito? Si estudias bien la Escritura, verás algo. El juicio de Dios da como resultado el orden de Dios. Podemos ser aún más específicos. El juicio de Dios, su ira, generará el establecimiento del reino de Dios. Su reino, con todos sus aspectos maravillosos, donde no habrá más enfermedad, ni sufrimiento, ni tristeza, ni pecado, ni muerte. Ninguna de esas cosas maravillosas podrían hacerse realidad hasta que la ira de Dios sea derramada. Y de nuevo, mediante el arrebatamiento tenemos una promesa maravillosa. ¿Cuál promesa? Que nosotros seremos removidos, seremos arrebatados. La Biblia usa la palabra griega harpazo, que significa que Dios nos tomará, nos arrebatará y nos llevará al reino de los cielos para que no estemos en este mundo cuando el juicio de Dios, cuando su ira caiga sobre este planeta. Nosotros estaremos con Él. Y hay una promesa maravillosa, que donde Él esté, nosotros también estaremos por siempre. Aférrate a esa promesa. De hecho, cuando te aferras a esa promesa, te estás aferrando a la vida, a la verdadera vida, no a esta vida física, sino a la vida eterna en el reino de Dios. Mira ahora el verso 33, donde dice, aquel que busque su vida, salvarla, la perderá. Entonces, si en ese momento estás consumido, obsesionado con salvar tu vida, y quiero hablar sobre un grupo de personas que se conocen como los preparadores. Ellos están preparándose en cada detalle, almacenando cosas, comida, e incluso previendo la capacidad de generar electricidad, etc. ¿Por qué? Porque están enfocados en una sola cosa: sobrevivir. Esa no es una actitud guiada por el Espíritu de Dios. Y si eso te ofende, oféndete. Pero los preparadores están muy alejados del corazón de Dios. No fuimos llamados a sobrevivir. ¿Qué dice la Escritura aquí? Aquellos que buscan salvar su vida, la perderán. Pero aquellos que, como seguimos leyendo en el texto, pero aquellos que pierden su vida,
¿Qué harán? La mayoría dice, la encontrarán, pero si observas esta palabra, es una palabra compuesta de dos palabras griegas. El término para vida y el término para llegar a ser, para empezar a existir. Así que cuando tengo la actitud de que estoy dispuesto a perder mi vida por el reino, por fidelidad a mi Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, no salgo corriendo a esconderme, no me desespero almacenando posesiones para sobrevivir, sino que cuando la persecución contra los creyentes comience, y será cada vez más intensa, porque ya comenzó, muchas personas están sufriendo por su fe hoy día en diferentes partes del mundo. Y cuando el imperio del anticristo se establezca, y estamos viendo evidencia de que ese imperio está creciendo y tomando forma, ¿qué pasará? Ten algo por seguro. Tú vas a sufrir. Muchos creyentes serán arrestados y algunos serán ejecutados. Y eso está bien, porque nuestra esperanza no está en este mundo. Mi esperanza está en el reino de Dios. Entonces, aquellos que pierdan su vida por su causa, por fidelidad a Él, debido a un compromiso con el reino, ¿qué les pasará? Bueno, esa acción de perder su vida, en lugar de intentar preservarla a toda costa, esa pérdida de vida es lo que realmente traerá vida, pero no una vida física, sino una vida de reino. ¿Por qué? Porque estar ausentes de este cuerpo, ser ejecutados por el enemigo, eso no es un problema para mí, ya que estar ausente de este cuerpo significa inmediatamente estar presentes con el Señor. ¿Y cuál es su gran promesa? Que donde Él esté, nosotros estaremos para siempre. Siempre estaré con Él. Y si tengo que ser martirizado por mi fe, que así sea. No huyas de eso. Acéptalo con gozo. Y entiende que la muerte no será algo amargo. Puede ser dolorosa, pero no será amarga, porque la muerte te llevará a la presencia eterna del Mesías, donde experimentarás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por siempre y para siempre. Mira ahora el versículo 34. Les digo que esa noche habrá dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Bien, ¿de qué habla esto? Bueno, nos habla de dos personas. Y bíblicamente el número 2 con frecuencia se refiere a dos opiniones divergentes. Y eso ciertamente es apropiado aquí. ¿Por qué? Bueno, dice que hay dos en una cama, presumiblemente marido y mujer. Pero el 2 habla de dos opiniones distintas. Uno es creyente y el otro no. El creyente será llevado y el no creyente será dejado. La verdad de la Escritura es esta. No importa dónde estés, ni con quién estés. No depende de tu ubicación, ni de con quién estés casado, sino que se trata de la fe en el Evangelio. Así que dice aquí, esa noche habrá dos en una cama. Uno será llevado y el otro dejado. Veamos ahora el verso 35. Dice, dos estarán moliendo en el molino. Y dice, en ese mismo lugar. Entonces, de nuevo, ahora vemos algo. No está enfatizando simplemente ese lugar, esa misma locación, sino que enfatiza la labor que están haciendo. ¿De qué se trata? Esas dos, y generalmente se refiere a dos mujeres, la palabra dos es femenina. Y por lo tanto, estas dos mujeres están trabajando. Noten que están haciendo el mismo trabajo, pero una es llevada y la otra es dejada. ¿Por qué? Porque ser llevado al reino de Dios, ser removido de este mundo antes de la ira de Dios, no depende de lo que alguien esté haciendo, no depende de la ubicación, ni depende de las acciones, las obras o los hechos.
¿De qué depende? De una sola cosa, de la fe en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hará que tú seas llevado fuera de este mundo antes de la ira de Dios. No antes de la persecución, pero sí antes de que la ira de Dios caiga. Es solo por medio del Evangelio, por la fe en el Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, reconociendo su muerte como el pago por tus pecados y los míos. Así, solo así, creyendo que Él murió por mí, creyendo que Dios lo resucitó de entre los muertos por mí, todo eso es la base de una fe centrada en el Evangelio. Así es como uno será llevado al reino de Dios, y no por el lugar donde estés o por lo que estés haciendo. Mira ahora otro versículo. Ve conmigo al versículo 36. Dice: 2 estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Ahora avancemos al versículo 37, que es el último versículo del capítulo, y dice: y ellos le respondieron diciéndole: ¿Dónde, Señor? Bien, la razón por la que encontramos esa pregunta es la siguiente. El Mesías ha estado diciendo algunas cosas. Ha estado diciendo que no importa si estás en tal lugar, ni tampoco si estás haciendo tal cosa. Si estás en el campo o no estás en el campo. ¿Qué aprendemos? Bueno, Él va a decirnos un mensaje verdadero sobre cómo debemos pensar, qué debemos aprender y qué debemos aceptar. Entonces, mira de nuevo nuestro texto. Vayamos al verso 36, donde dice: y 2 estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y ellos, es decir, los discípulos, presumiblemente ellos, respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Es decir, bueno, ¿dónde necesitamos estar? ¿Ven? El problema es que no entendieron lo que Él decía. Ellos pensaban que la salvación dependía de estar en un lugar, pero no es así. Depende de la verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio. Y noten lo que dice aquí. Bien, este no es un versículo difícil de entender. Solo léelo y hablaremos de ello por unos minutos. Ellos preguntaron: ¿Dónde, Señor? Pero... y nota esa palabra, pero. Esa palabra que en griego es dei, que es una conjunción de contraste. Así que está en desacuerdo con ellos. Ellos dicen: ¿Dónde, Señor? Pero Él les responderá de manera diferente. En otras palabras, no se trata de un lugar, no se trata de una ubicación. ¿Qué dice Él? Pero Él les dijo: donde esté el cuerpo. Y basándonos en el contexto, no estamos hablando de un cuerpo vivo, sino quizás sea mejor traducir esta palabra cuerpo como un cuerpo muerto, o sea, un cadáver. Por lo tanto, dice, y leámoslo así: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Cuál es el mensaje? No es difícil. Cuando hay un animal muerto, un cadáver, ¿qué pasa? Lo acabamos de decir. Leímos que los buitres se reúnen. ¿Por qué? Porque esos buitres van a consumir, se van a comer a ese animal muerto. ¿Por qué? Debido a su naturaleza. Son buitres. Eso es lo que los buitres hacen. Ellos comen, son carroñeros. Ellos comen animales muertos. Es simplemente lo natural para ellos. Es su instinto. No tienes que enseñarle a un buitre que hay un cadáver. Él lo encontrará. Y cuando eventualmente vemos a buitres o gallinazos dando vueltas en el aire, sabemos que debajo de ellos hay un cadáver. Y esas vueltas son un anuncio para otros de lo que está debajo de ellos, sobre la tierra. Que allí hay un cadáver, una comida, y naturalmente todos lo querrán.
Así que estamos hablando de los últimos días y más específicamente de su día, cuando Él será revelado, con ese maravilloso arrebatamiento. No tenemos que estar en un lugar determinado, ni debemos estar haciendo algo específico en particular. No necesitamos estar en un lugar, o haciendo algo específico, o cualquier cosa parecida. Todo depende de una sola cosa, y esa es de nuevo la fe. Nuestra fe en Él, a través del mensaje del Evangelio. ¿Y qué sucede? Bueno, muy sencillo. Nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Los teólogos hablan de la regeneración. Podemos decirlo de manera diferente, nacer de nuevo. Y a través de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento, nos convertimos, como dijimos la semana pasada, en receptores de la presencia del Espíritu Santo, quien no viene y se va, sino que siempre está con nosotros, nunca nos dejará ni nos abandonará. Y por lo tanto, al ser guiados por el Espíritu, vamos a tomar decisiones correctas. Al ser guiados por el Espíritu, estaremos haciendo lo que se convierte en algo instintivo para nosotros como creyentes, como discípulos. ¿Y qué será? En medio de estos tiempos difíciles que vienen, ¿qué vamos a estar haciendo? Así como resulta natural e instintivo que si hay un cadáver, los buitres vengan, en medio de ese tiempo también será instintivo. Será nuestra naturaleza, porque fuimos regenerados y nos convertimos en un nuevo hombre, en una nueva mujer. En medio de estas cosas vamos a testificar, vamos a hablar la verdad, vamos a compartir el Evangelio. ¿Y qué más? Vamos a comportarnos con rectitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Nos hemos convertido en la justicia de Cristo. Y por lo tanto, eso es lo que estaremos haciendo en este periodo de tiempo, en esos últimos días. ¿Y qué más? Bueno, Dios va a ver por nuestras acciones, por nuestra fidelidad, por su gracia en nuestra vida trabajando y obrando, que vamos a estar haciendo las cosas que testifican a otros que le pertenecemos a Él. Y en cuanto al don del Espíritu Santo, Él es nuestra garantía, nuestra seguridad de que pertenecemos al Mesías y de que tenemos esa esperanza de reino que no nos defraudará. Así que no te preocupes, mantente orando y estudiando, y ten la seguridad de que serás hallado fiel en estos últimos días. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.